Mirna tenía dos estudios sobre el tema del desplazamiento. El primero se enfocó solamente en los desplazados internos en el área Ixil y en el área de Cobán de Alta Verapaz. Eso fue en el año 88. Ya en el 89 y el 90 su trabajo se expandió hacia no solo los desplazados internos, sino también los refugiados que estaban regresando de México, y se agregó la región de Xcán y el norte de Huehuetenango. Anteriormente Mirna sí había viajado al campo. Yo, por ejemplo, empecé a viajar con ella en el año 87, cuando yo ya estaba trabajando en otro proyecto con Beatriz Mans, la antropóloga Beatriz Mans. Paula Warby también viajó con Mirna en aquel entonces, y ella también entró a formar parte del equipo de investigación de Mirna. Entonces, el trabajo de Mirna se desarrolló de manera paulatina dentro de las circunstancias de la época, que significaba mucho control militar en el área rural. Cuando se dice que Mirna hacía brecha para la investigación social en Guatemala después del rompimiento de las ciencias sociales en el año 80, eso es una cosa literal, digamos. Con cada viaje que hacía, cada visita a las aldeas, sí realmente sí hacía brecha para la posibilidad de hacer un trabajo de campo en Guatemala. Ella se entusiasmaba mucho con la idea de ir al campo. Quería recoger la visión de la gente y los datos frescos. Entonces, ella enfrentaba el trabajo con mucho optimismo, pero claro que también con cierto temor por las condiciones del momento. Habían muchos retenes militares en el camino, o sea, uno no podría salir de la capital sin ser registrado, ya sea por soldados que te paraban en el camino o por la patrulla civil en las aldeas. Y eso le daba miedo a Mirna, seguramente, ¿no? Tenía miedo de que su nombre quedara registrado en los varios puntos a donde ella estaba visitando, porque sabía que el simple hecho de salir al campo para hacer investigación de campo en aquella época era como levantar una bandera roja frente al ejército, es decir, que llamaba mucho la atención, ¿ya? Entonces, claro que ella tenía mucho entusiasmo por su trabajo, pero sí también tuvo sus temores, pasó un momento de temores, ¿verdad? Habían varios momentos también que pasaban cosas en la coyuntura de Guatemala que nos hacía hablar dentro del equipo, que era Mirna, Paula Warby, Rubio Caballeros y yo, que en varios momentos hablábamos dentro del equipo de que, bueno, ya no debemos ir a tal lugar, por ejemplo, al Triángulo Ixil, o sería mejor que Mirna ya no fuera al Quiché, cuestiones así. Pero ¿quién la iba a contener a ella? ¿Quién la iba a detener a ella con el entusiasmo que ella tenía para el trabajo de campo? Entonces, a pesar de sus temores y a pesar de las situaciones que a veces se daban, ella se motivaba mucho para salir al campo. Cuando llegué yo en el 88 ya empezaba a caminar a Banksov. Mirna ya estaba en plena investigación, pero a la vez echando la mano todavía con Infopress. Y se tenía ya previsto ese primer proyecto que hicimos con ella en el año 88 sobre desplazados internos. Y ella ya para esas fechas había tenido la oportunidad, para ella muy única y muy impactante para ella, de acompañar a la Iglesia Católica en Alta Verapaz
donde venían los primeros desplazados recogidos por la iglesia en Cobán. Y el equipo pastoral ahí, que era un momento, era gente que venía, pero de la montaña en condiciones de lo más deplorables, y que se había evitado bajar con el ejército, que el ejército se había bajado gente a su manera, los había concentrado a su manera, y el proyecto de la iglesia era ayudar a la gente a salir sin tener que entregarse al ejército. Entonces, en ese contexto, Mirna se puso muy cerca al equipo de Monseñor Flores ahí, y pues ya daba pasos para empezar esa investigación. Y en ese momento entré el equipito que éramos, ¿verdad? Que era ella y yo ese año. Y ese primer estudio que se llamaba Política Institucional hacia el desplazado interno en Guatemala, y encontré ahorita en las palabras de la introducción que se hizo el libro, se habla del estudio que se condujo entre frágiles e inciertos espacios políticos. Es una manera, pero más suave de decir lo que era tan cierto y tan fuerte, los momentos políticos tan cerrados. Y que luego, muchos años después, yo trabajé luego con el ACNUR de las Naciones Unidas, con los refugiados que venían de México, cuando todo el mundo andaba que refugiados, que desplazados, y muy amplio el tema, y quién no estaba metido en ese tema. Pues en el año 88, no, porque era una división entre el mundo, el campo y lo urbano, lo militarizado que quedaba todavía el campo, y la escondida del tema, y el prejuicio hacia alguien tachado por la guerra. Y en este sentido, la gente desplazada, sea la causa, eran tachados, y sus propios familiares con pena de hablar de ellos, o la gente que había regresado de un desplazamiento, su temor de hablar. Entonces, uno de los principios de la investigación en ese momento era respetar lo que era espacio cerrado, lo que era llegar con gente de confianza, gente que tenía la confianza de la gente con quien íbamos a hablar. Yo creo que es un principio todavía de hoy, que cualquier que sale de su lugar y era un lugar que no es suyo, tal vez las reglas, las normas no son de uno, pues cómo llegar, ¿verdad? Pues qué mejor que con la presentación de personas conocidas. Y yo diría que en aquella vez era un clave para abrir la puerta, que en nuestro caso en esos años 88 y luego 89 y el año 90 era llegar muchas veces con personas de la Iglesia Católica que estaba trabajando muy de cerca con la gente, sabía con quién hablar, cómo hablar, en qué términos no hablar, a veces creando espacios más privados para poder hablar, y gente también en el área de Ixcán, por ejemplo, eso ya era para el 89, ya había un campo abierto por ciertos ONGs. Por ejemplo, viajamos con los Médicos del Mundo de Francia, que era los que viajaban a aldeas que no tenían camino, a lugares donde no llegaba gente de cara de afuera, y así nos abría también espacios, porque uno no andaba solo sin provocar muchas preguntas. Ahora, con la gente, cómo tratar gente con experiencias muy dolorosas y que realmente no podían saber con quién estaban hablando y por qué abrirse. Entonces, a veces era el arte de no preguntar ciertas cosas que no íbamos a obligar a la gente a hablar de lo que no les convenía hablar en ese momento, sino que hablar de las cosas más, cosas también que nos interesaba, cómo luchaba diariamente para sobrevivir y cómo era la economía y cómo se movía y qué eran sus perspectivas. Y
todo eso que pues nadie podía decir que era tan delicado, ¿verdad? Y así también ir abriendo confianza y, como decía, buscar a través de otras personas que nos presentaron con personas que sí nos podía hablar de sus experiencias también de guerra, de desplazamiento. Entonces una vez que en el 88 que fuimos al área de Kobán y era con el apoyo del equipo de la Iglesia Católica ahí, y es porque se hacía una reunión de como 10 comunidades y porque llegaba el Monseñor Flores ahí. Entonces sabíamos de que entre tanta gente pues iba a pasar menos percibido de que nos metimos en una casa con alguien para hablar ya más tranquilo. No era como llegar a una aldea de un lugar de 10, 15, 20 casas y que uno iba a tocar la puerta a alguien, ¿verdad? Entonces tener la sensibilidad en ese sentido de que después que nosotros salimos, pues la gente quedaba y qué iba a decir de que con quién estaban hablando y por qué y para qué y de qué. Entonces es regresar a otro principio de todas esas conversaciones que era un respeto muy fundamental a la situación de la gente, a la vida de ellos, a la terminología que empleaba ellos. No ibas a presentar términos de que, para dar el ejemplo, uno no, si la gente salía de que en su experiencia de guerra, que llegaba a los pintos o la gente de la montaña, uno iba a respetar esa terminología y no intentar a provocar otra terminología y nunca imponer en ese sentido los temas. Algo que quedé pensando de Mirna en ese marco de los 25 años y su trayectoria en Avanzo en esos momentos, una mujer tan clara, nunca era tímida para hablar, no era, nunca diría humilde en ese sentido, en sus espacios de trabajo, sus espacios profesionales, pero sí con la gente una sensibilidad que nunca iba a imponer o exigir. En eso sí aprendí mucho de ella, ¿verdad? De cómo sacar esas historias sin poner a las personas incómodas, que es algo que hoy día, pues, cual técnica de entrevistas así a profundidad, hay que tener tanta sensibilidad a eso, ¿verdad? Que por un momento político nos obligó más, pero es un principio que llevamos hasta el día de hoy. Aprendí de Mirna en ese sentido, como le digo, esa capacidad de escuchar a la gente, ese optimismo. Ya, yo digo que ella tenía lo que Gramsci llamaba el optimismo de la voluntad. O sea, que claro que estaba ella consciente de los límites para la investigación, pero sin embargo se atrevía, ¿no? En el trabajo de campo recuerdo que Mirna combinaba ese optimismo con el nerviosismo. Usaba los cigarros para calmar sus nervios y también el whisky, que no le faltaba nunca en su mochila el pequeño frasco de whisky y lo tomaba poco a poco en las noches cuando estaba trabajando sus notas de campo. Es decir, era muy disciplinada cada noche para trabajar sus notas de campo, pero siempre con un poquito de whisky para calmar los nervios. Y así manejaba ella las tensiones en el trabajo de campo. A ella se le ve ahora como el gran ejemplo de la antropología comprometida. Pero también es cierto que en el momento ella también tenía sus luchas internas al respecto, tenía sus angustias, ¿ya? Tenía sus dudas y sus temores, ¿no? A veces ella se angustiaba porque veía su trabajo reducido a la extracción de datos. Y eso se puede ver en las cartas que escribió, que Avanzo ha publicado, ¿no?
Entonces, yo diría en ese sentido que lo del compromiso de la investigación con la realidad social no es una fórmula, es más bien una atención que puede ser productiva, esa atención, pero es escuchar a la gente, siempre mantener ese hilo ético que tiene que ver con las relaciones con las comunidades, las relaciones con la gente, pero no hay una fórmula.